77 predicaciones del Apocalipsis. Hoy vamos a hablar sobre el ministerio de los dos testigos en el capítulo 11. ¿Cómo podríamos amén. ¿Cómo podríamos explicar el Apocalipsis en una pequeña frase? El libro del Apocalipsis es la victoria del bien sobre el mal. De eso consta todo el libro del Apocalipsis. La victoria del bien sobre el mal. A veces pareciese que el mal coge ventaja. Y lo vemos a nuestro alrededor, a veces en nuestras vidas. Parece que el mal se adueña del bien y a veces parece que lleve toda la ventaja, mientras que el bien se queda muy atrás. Estos dos testigos del Apocalipsis que hemos estado hablando estas semanas pasadas y que ya dijimos casi seguro que serían Moisés y Elías, nos van a mostrar cómo el mal aparentemente les vence, pero el bien siempre triunfa. Hay una frase muy importante que es que el bien solo tiene un enemigo, es el mal. Pero el mal tiene dos enemigos, que es el bien y el propio mal. Porque la maldad es malo hasta para la misma maldad. Entonces, lo que aparentemente pareciese que fuese un fracaso, como es la muerte de los dos testigos, Dios lo utiliza bien resucitándolos. Y la victoria del bien está sobre este mal que está actuando en los tiempos de estos dos testigos. Dijimos que esto ocurre en la primera parte de la tribulación. ¿Por qué es la primera parte de la tribulación? Porque durante 3 años y medio, que es la primera parte donde el anticristo todavía no ha subido al trono, pues estos dos testigos están testificando al mundo, están hablando, están llevando su ministerio. Y sí, justo cuando el anticristo sube al trono, nos dice el versículo 7, que la bestia que sube del abismo los vencerá y los matará. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 11, de versículo del 1 al 7. Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis, recordemos que es el último libro de la Biblia, no el primero. Amén. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán en la ciudad santa 42 meses. 42 meses son 3 años y medio. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1270 días, que son 3 años y medio, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios, del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, este es el versículo que vamos a estudiar hoy, su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y aparentemente el mal ha triunfado.
aparentemente. Dijimos que estos dos testigos, por los estudios que estuvimos haciendo en Zacarías, comparándole el Espíritu Santo y explicando claramente quién son, estos son los dos olivos, vimos que eran la ley y los profetas. Y la ley y los profetas en el Nuevo Testamento específicamente se está dirigiendo a Moisés y a Elías, los dos que se presentaron con Jesús cuando éste estuvo en la glorificación, en la transfiguración, amén, en la transfiguración. Y estos dos testigos tienen un ministerio muy específico, que es lo que vamos a hablar hoy, de su ministerio. Dice el versículo 3, y daré a mis dos testigos, la ley y los profetas, para que profeticen por 1270 años. Sabemos que en el Nuevo Testamento la profecía, cuando se habla de profecía, se habla de hablar la palabra de Dios para exhortación, para edificación y para consolación, tal como nos dice en Primera de Corintios. Sin dejar de ver el don de profecía, que es diferente. Una cosa es profetizar la palabra de Dios, hablar de la palabra de Dios, y otra cosa es el don de profecía para edificación de la iglesia. Hoy vamos a hablar de este ministerio de la predicación de la palabra, de la profecía. Y estos dos testigos tienen ese ministerio para todo el mundo. Todo el mundo los está viendo, todo el mundo los está oyendo. Esto, hermanos, se escribió hace 2000 años, cuando no existía TikTok, ni Facebook, ni TV1, ni ninguna televisión del mundo, donde los satélites del mundo no existían, donde cuando una persona hablaba y tenía que transmitir un mensaje, necesitaba un mensajero para que lo llevara, con un caballo, o con burro, o caminando, o como fuera, y a veces tardaba mucho en llegar. Pero aquí, cuando estamos leyendo estos versículos y el poco plazo que nos da en todo, como veremos más adelante, vemos que los acontecimientos son simultáneos. En todo el mundo lo están viendo. Esto solo ocurre a partir del siglo XX, cuando se ponen en marcha los satélites de comunicación. Y entonces pasa algo en Ecuador y nos enteramos al instante. Y más ahora con el Internet. O pasa algo en la China y nos enteramos al instante. Así, de esta manera, estos testigos están haciendo su predicación por todos los lados. Predican y predican y predican. Pensar que en medio de la maldad hay siempre un rayo de luz. En medio de la desesperación siempre hay un rayo de esperanza que se llama Jesús. Mirad, vamos a leer Mateo 24:14, en un contexto donde Jesús dice que en los últimos tiempos los mismos cristianos se entregarán unos a otros, que los mismos judíos se entregarán unos a otros. En ese contexto de maldad suprema en este mundo, que es el final de los tiempos, que es la tribulación y la gran tribulación de estos tiempos, estamos hablando, dice que será predicado este evangelio del reino a todo el mundo. Esas son las buenas noticias en medio de un mundo caótico, en medio de la maldad, en medio donde las circunstancias dirían que el mal está venciendo al bien, pero ahí hay un rayo de luz, un rayo de esperanza para el mundo, que son las buenas noticias de este evangelio. Y estos dos testigos son los que están predicando 24 horas al día sobre estas buenas noticias. Pero
los que predican la palabra del Señor, el Señor siempre está con ellos y siempre los acompaña y siempre manifiesta su poder con los que creen, con los que predican la palabra. Vamos a leer en Marcos capítulo 16 y versículo 15 y 16, boca del Señor Jesús. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Luego nos va a decir que hay unas manifestaciones poderosas del Espíritu Santo que acompañan a todos aquellos que creen para confirmar la palabra de Dios. Hermanos, la predicación del Evangelio, y esto ustedes lo tienen que ir viviendo día a día cuando nosotros compartimos el mensaje de las buenas noticias con los vecinos, con nuestros amigos, con quien podemos, con quien el Señor nos pone delante para que lo compartamos. Siempre nos vamos a encontrar delante de dos reacciones. No hay más. Hay dos reacciones cuando prediquemos el Evangelio, igual que estos dos testigos. Uno es el gozo al recibir las buenas noticias. Tú le dices a una persona que está enferma, dentro de tu enfermedad, dentro de tu problema, hay unas buenas noticias. Jesús murió por ti para sanarte y para salvarte y para que pase lo que pase, tengas vida eterna. Esa es la buena noticia y la persona la recibe de dos maneras. Una con gozo, con mucho gozo, como pasó en Samaria. Vamos a leer lo que pasó en Samaria, Hechos de los Apóstoles 8, versículos del 5 al 8. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Qué les predicaba? Las buenas noticias. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Estas son las señales que seguían en la predicación del Evangelio. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Habían llegado las buenas noticias como llegaron un día a nuestras vidas. Las buenas noticias. Dentro de mi problema, de mi desesperación, yo tengo unas buenas noticias. Cristo quiere estar conmigo por toda la eternidad. Cristo quiere cuidar de mí. Cristo quiere hacerse cargo de mí. Esas son grandes noticias. Dios se acerca al hombre. Esta es la primera reacción que puede haber positiva de una persona que se le predica el Evangelio. Pero también está la mala reacción. Y esta mala reacción se convierte en un tormento interno. Cuando tú le hablas a una persona, Cristo te ama, Cristo tiene grandes cosas para ti, esta persona está siendo atormentado mentalmente. Mentalmente no lo quiere aceptar, no quiere escuchar, y tus palabras son como martillo, son como palabras que amartillean el cerebro y que hacen daño. Esa es la segunda reacción. La persona que escucha el Evangelio y es atormentado por el Evangelio. No hay más. O estás con gozo o estás atormentado. Vamos a ver lo que nos dice Apocalipsis 11:10. Este capítulo de hoy que hemos leído, el versículo 10. Dice que y los moradores de la tierra se regocijaban sobre ellos y se alegraron y se enviaron regalos unos a otros porque estos dos profetas habían muerto, porque los profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Era un tormento las palabras que ellos decían, las palabras que ellos nombraban a este mundo. Y ellos solo decían una palabra: arrepentíos,
el reino de Dios se ha acercado. Creed en el Evangelio. Esa era su predicación, ninguna más. Arrepentíos. ¿Por qué una persona puede estar atormentada por este mensaje? Primero, porque no quiere dejar su pecado. Esta es la primera cosa. Una persona que está acostumbrado a fornicar con su vecina, a acostarse con la primera que se encuentra, a emborracharse los fines de semana o entre semana, a drogarse, a hacer su vida como a él le dé la gana, y cuando llega el mensaje de las buenas noticias, que lo único que tienes que hacer es arrepentirte y creer en el Evangelio, esa persona se le convierte en un tormento. Porque lo bien que yo estoy cuando robo, lo bien que yo estoy cuando hago lo que no tengo que hacer y me gusta, lo bien que me lo paso cuando estoy borracho en la discoteca y me pongo a gritar y a saltar, etcétera, etcétera. Lo bien que me lo paso cuando engaño a mi mujer o a mi marido, con la vecina o con el vecino o con quien sea. Lo bien que yo me lo paso. Y ahora me dicen que me tengo que arrepentir de todo eso. Y para colmo, si no me arrepiento, el mensaje que me están enviando es un mensaje de condenación. Y eso crea tormento. Mucho, mucho tormento. Otro motivo por el cual una persona puede estar atormentada también mentalmente cuando se le explica el Evangelio es por la soberbia del ser humano. Yo no necesito a Dios. Perdón, ya que hemos hablado de dejar el pecado, vamos a ver 2 versículos, porque es importante que veamos la Biblia acompañando lo que se está hablando. Vamos a Juan capítulo 3 y versículo 19. Dice que el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Pero este versículo es el contrapuesto, es la condenación. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Jesucristo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, amaron más la oscuridad, porque sus obras eran malas. Amaban sus obras malas más que la luz del Evangelio, y por eso son atormentados. Podemos leer en Apocalipsis 9:21, en medio del sufrimiento, en medio de la catástrofe, de la muerte, dice que no se arrepintieron ni de sus homicidios, ni sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. No se arrepintieron de nada. Continuaron en sus pecados. Les gustaba la fornicación, les gustaban los hurtos, les gustaban los homicidios, las hechicerías. Y cuidado, hermanos, cuando hablamos de homicidio, no significa que iban con un asesino, como un asesino con un cuchillo matando a la gente. No, nuestra lengua también mata. Y dijo Jesús que cuando nosotros insultamos a nuestros hermanos, somos reos de muerte, porque estamos matando a nuestros hermanos. Entonces no todo se considera homicidio, es ir con un cuchillo matando, sino hablando mal de los demás. Es una manera de matar. Criticar a los demás es una manera de matar. Y con respecto a la fornicación, resulta que Jesús nos puso algo nuevo en el panorama. Antes, en el Antiguo Testamento, para fornicar o para adulterar, para un adúltero o un fornicario, se necesitaban 2 personas para que ocurriera este hecho. Pero Jesús nos dice que no, que con una hay suficiente, porque el resto lo hace tu mente. El que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró, ya fornicó, ya no necesitan 2 personas, solo se necesita una persona. El resto lo pone en la mente. Vemos cómo no se arrepintieron ni de sus homicidios, ni de sus hechicerías,
ni de su fornicación. Y hechicerías, en la Biblia, en este contexto, es adorar a los ídolos. Eso la Biblia considera con hechicería. No es ir tanto a los brujos. Es aquel que tú le dices, es que el Señor te está vivo, es que el Señor quiere escucharte. Sí, 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 pero se agacha y se arrodilla delante de un trozo de madera, de yeso o de hierro, porque eso le hace sentir mejor, porque eso le gusta. Y de los hurtos, el robo, porque el diablo vino para robar, matar y destruir. Los hurtos, tomar lo que no te pertenece, tanto físico como a veces psicológicamente, y a una persona le quieres robar lo que tiene. O sea que vemos que las personas no se arrepintieron porque no querían, porque su manera de vivir era la que les gustaba, y eso les provocaba un tormento en sus cerebros. He dicho que el segundo motivo por el cual existe este tormento cuando se les predica el Evangelio es porque una persona es soberbia. Una persona dice, yo no necesito a Dios, categóricamente. Yo soy autosuficiente. Pero dice la Biblia que por muy alto que tú estés, Él irá y te destruirá. Vamos a leer en Abdías, en el Antiguo Testamento, capítulo 1 y versículo 3, de los profetas menores al final del Antiguo Testamento. Abdías, un libro muy pequeñito. Un libro muy pequeñito. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Dice, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada. O sea, tú tienes una consideración de ti, que estás en lo más alto. Tú no necesitas a Dios. Tú eres autosuficiente. Es que yo estudié una carrera. Es que yo soy médico, abogado, juez. Es que yo no necesito el Evangelio. Es que mi posición delante de los hombres, porque estoy en un partido político, no me permite aceptar a Dios. O como nuestro presidente dijo, yo no creo en Dios y no juraré por la Biblia. Porque su posición de soberbia lo tiene por encima de Dios. Dice esta persona en su corazón, ¿quién me derribará a tierra? También podríamos traducir esta pregunta de la siguiente manera. ¿Yo necesito a Dios? ¿Yo que estoy allá arriba? ¿Yo necesito a Dios? El versículo siguiente nos va a dar la respuesta a esa pregunta. Si tú remontares como el águila, y aunque entre las estrellas pusieses tu nido, de ahí te derribaré. No hay nadie más alto que Dios. Y esto crea y provoca tormento, porque la seguridad de la soberbia de aquella persona ha sido derribada por el Evangelio de Jesucristo. La paga del pecado es la muerte. Da lo mismo donde estés, que un día te alcanzará. El tercer motivo por lo cual una persona no recibe el Evangelio y se encuentra atormentado es por la necedad. La necedad, hermanos, que leemos en la Biblia, os lo voy a traducir en palabras muy sencillas. Es una persona ignorante e imprudente. Es una persona terca, que aunque es ignorante y es imprudente, es terco en hacer lo que hace. Es una persona que no sabe lo que debía saber. Y entonces hacer las cosas es un necio, porque yo hago las cosas porque me da la gana, siendo un ignorante, sin saber los motivos por los cuales lo hago, y por lo tanto yo no necesito a Dios. Me va mal en la vida, mi matrimonio es un desastre, la economía se me ha caído, Dios no para de enviarme juicios para que yo me acerque a Él, pero yo soy terco, yo soy duro, no necesito acercarme a Dios.
y llega el Evangelio. Dios se ha acercado a ti. Tú puedes venir tal como estás a Cristo. Tú puedes venir tal y como estás y Cristo te transformará. Pero el necio dice en su corazón, no hay Dios. Salmo 14, 1. Es el tercer motivo por lo cual una persona es atormentada al escuchar el Evangelio. Salmo 14, 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y esto le provoca que se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. El necio va de mal en peor, de mal en peor, porque Dios lo llama y él es duro y no sabe los motivos ni los quiere saber porque es terco. Yo hago las cosas porque quiero hacerlas sin meditar. Y esa persona es atormentada cuando llega el Evangelio porque se encuentra delante de la realidad. Soy un ignorante y necesito saber. Y delante de eso, que yo soy terco y no quiero saber, ese mensaje me apedrea el cerebro, ese mensaje me hace estar atormentado. El cuarto motivo y último por lo cual una persona puede estar atormentada cuando escucha el Evangelio es porque no quiere arrepentirse. No le da la gana arrepentirse. Yo estoy bien como estoy. A mí que nadie me diga nada. ¿Por qué? Porque me creo que en mi religión, tengo mi fe basada en mi religión, que he heredado de mi entorno, de mis circunstancias, de mi familia, yo soy suficiente. Perdona, pero a mí siempre me han predicado de la Virgen del Pilar, por ejemplo, en Zaragoza. Y mis abuelos iban a la Virgen del Pilar, y mis bisabuelos iban a la Virgen del Pilar, y yo voy a la Virgen del Pilar. Y a mí, tu Dios no es el mismo que el mío. Y tu mensaje me atormenta porque me dice que cuando me arrodillo delante de la Virgen del Pilar, estoy adorando a un demonio. Eso es lo que dice la Biblia. Y ese mensaje atormenta. ¿Os podéis imaginar a los dos testigos cuáles eran sus mensajes? Tormentos para los que no querían creer. Juan 8:39... nos va a hacer una comparación en los tiempos de Jesús de esas personas religiosas que se creían que no necesitaban el mensaje de Jesús. Y los fariseos le respondieron y dijeron, nuestro padre es Abraham. O sea que por el linaje de la sangre yo tengo derecho a estar delante de Dios. Yo no necesito un Salvador. Yo no necesito a Jesucristo. Y Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Las obras de Abraham haríais. ¿Por qué no se quieren arrepentir? El segundo motivo, porque les gusta adorar imágenes. Hay personas que les gusta adorar imágenes y no se quieren arrepentir. Mira, ¿tú ves lo que dice la Biblia? La Biblia dice esto. Sí, lo sé. Ay, pero yo cuando necesito que mi vista esté bien, voy y oro a Santa Yusia. O cuando va a llover por la Virgen de la Cueva, o yo qué sé, no sé. Digámosle a quien queramos, digamos, sin tocar susceptibilidades de nadie. Porque aquí no estamos para criticar a nadie, estamos para decir la verdad. Pero les gusta adorar las imágenes. ¿Y saben por qué les gusta adorar las imágenes? Porque tienen una conexión con los demonios. Y los demonios se atraen entre sí. Apocalipsis, capítulo 9 y versículo 20. Y los hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. Y tú le dices a una persona
que es un religioso. Yo estoy adorando a los demonios, ¿y cómo lo hago? Pues dice, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. ¿Cómo es posible que el hombre sea tan necio? Y cuando llega el mensaje, cuando llega este mensaje de las buenas noticias, no quieren arrepentirse. Y entonces es un tormento. A mí déjame en paz. Yo estoy bien como estoy. Yo vivo bien como voy. Yo no quiero cambiar las tradiciones familiares. Yo no quiero cambiar las tradiciones de mi pueblo. Yo no quiero, yo estoy bien como estoy. Esas tradiciones me permiten pecar, emborracharme. No tengo ningún problema. Esas tradiciones me hacen sentir bien. Pero yo no quiero cambiarlas. Y yo no quiero arrepentirme. En esta lectura que hemos hecho, dice que la gente busca matar a los dos testigos, pero no pueden matarlos tal como ellos quieren matarlos. Ellos tienen que morir, porque eso lo explicamos la semana pasada. El mal siempre se regresa a aquella persona que quiere hacer el mal. Los cristianos estamos blindados por el Espíritu Santo, por la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado y que los demonios no pueden resistir. Y cuando alguien nos quiere hacer brujería, esa brujería se vuelve cara atrás. Sí, estamos en Cristo, hermanos. No, si solo creemos. Sí, estamos en Cristo. Esa frase tan famosa que hemos puesto en marcha hace unos meses. En Cristo es un lugar específico en este planeta Tierra, es un lugar específico en mi espíritu, es un lugar específico en todas las áreas, en Cristo. Porque o estás en Cristo o estás en el mundo, no hay dos lugares. Pero tú estás en Cristo y tienes todas las ventajas de estar en ese lugar. Y en ese lugar, todo lo que te hagan sale rebotado. Aunque aparentemente, en alguna ocasión, pareciese que el mal puede triunfar sobre el bien. Y en esta lucha por destruirlos, nos damos cuenta que el mensaje de estos dos testigos es un mensaje de división, porque el Evangelio divide. Que nadie se crea que el Evangelio ha venido al mundo para que todo el mundo viva como quiera y luego cuando llegue el momento de la verdad tengan digamos que el beneficio del Evangelio. Eso no existe. Eso no es bíblico. La división del Evangelio. Vamos a leer en Lucas 11:23. Dijo Jesús, si no estás a favor mío, estás en la mitad. Puedes estar un ratito a favor mío y un ratito a tu bola. Es lo que dice Jesús. Tú puedes venir los domingos y decir yo estoy a tu favor y los jueves no, porque el jueves me gusta que hacen el baile del instituto. Y a mí me gusta ir a ver las jóvenes como salen a bailar. Pero el resto de semana yo estoy con Cristo. ¿Eso es lo que está diciendo este versículo? Este versículo está diciendo, el que no es conmigo está contra mí. O estás a favor o estás en contra. Esto es división. Esto es jurídico. Esto es el Evangelio de salvación. O estás o en estás. Jesús hace una comparación. El que no recoge, desparrama. No hay nada más. Tú mientras desparrama no puedes recoger. Mientras recoge no puedes desparramar. O haces una cosa o haces la otra. O estás conmigo o estás en mi contra. Pueden buscar en sus Biblias, mientras viene mi mujer, Lucas capítulo 12 y versículos 51 y 52, donde Jesús nos dice, en un momento dado, que Él vino a echar un fuego en la tierra.
y esta tierra y este fuego ya se encendió. Y Jesús ya dice, yo ahora lo único que quiero es irme con mi Padre, ya que acontezca todo lo que tenga que acontecer y yo tengo que marchar. Lucas capítulo 12, versículos 51 y 52. Esto del fuego empieza en el 49, que dice, fuego vine a echar a la tierra y ¿qué quiero? Si ya se ha encendido de un bautismo, tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. Vamos a ver el versículo 51 y 52 de Lucas capítulo 12. ¿Pensáis? 11, capítulo 11, 12, 51. Muy bien. ¿Pensáis que he venido para dar paz a la tierra? Para eso he venido, para que todo el mundo sea feliz. Mira, Dios envió a su Hijo. Vosotros vivir como queráis, hacer lo que queráis, que yo he venido para que todos tengáis paz. Y para que todo vaya bien, y para que todo esté bien, y para que todo sea muy bonito. ¡Ay, qué hermoso! Y vivir en el mundo de Yuppie o en el mundo de cualquier imaginativo de cualquiera que se lo puede imaginar. Sin embargo, Jesús dice, os digo no. Yo he venido a poner división, disensión. Porque aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. El Evangelio es división. O estás con Dios o no estás con Dios. O estás con Cristo o no estás con Cristo. Hubo una iglesia que estaba con Cristo a ratitos y a ratitos estaba con el mundo. No eran ni fríos ni eran ni calientes. La iglesia de la Odisea. Y Jesús les dijo, por tanto, como no sois ni fríos ni calientes, sino que sois tibios, os vomitaré de mi boca. Ni una cosa ni la otra. Jesús no es de mitades, Jesús es de porciones enteras. O estás o no estás. Momento de elección. Y eso provoca tormento en las mentes. 3 años y medio predicando esto. Tormento sobre las personas, sobre los hombres. Dice que el versículo 7, vamos a leerlo de Apocalipsis otra vez, el versículo de hoy, dice que cuando acaben, vamos a ver si lo encuentro aquí, muy bien, dice, y cuando hayan acabado su testimonio. La palabra testimonio es la palabra es la palabra marturia en griego, marturia, que viene de la raíz mártir. De ahí viene la palabra mártir. Testimonio y mártir son dos palabras que van muy unidas. Así, lo que nos está diciendo la Biblia es cuando tú tienes un buen testimonio, un testimonio que eres cristiano, como estos dos testigos, dieron un testimonio de que vivían la verdad, de que aquello que predicaban no solo lo predicaban, sino que lo vivían, lo compartían, era parte de su esencia. En aquel momento se iban a convertir en mártires. Y esto todo cristiano lo tiene que saber. Cuando tú eres cristiano es obligatorio que el mundo esté en tu contra, porque tú estás en contra del mundo. Porque tú le dices al mundo que el que está mal es él. Porque el que te avala es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios te dice claro, o estás conmigo o estás en el mundo. Y si estás en el mundo, estás en contra mía. Y Jesús hizo muchas cosas malas, ¿verdad?
¿Verdad que hizo muchas cosas malas? Sanó, curó, dio de comer, dio de beber. En un momento de una boda les dio vino cuando no la tenían. Todo aquel que se acercó a él le ayudó. ¿Y cómo le pagaron? En la cruz. ¿Que acaso se lo merecía? ¿Acaso él lo había buscado? ¿O es la persecución del mal contra el bien? ¿O es la persecución del mundo contra los cristianos, contra las cosas bien hechas? Cuando uno es diferente, el mundo te ataca. Cuando tú vas por la verdad, la mentira te quiere corromper y te quiere atraer. Y a estos dos testigos que tenían su ministerio de predicación y la gente era atormentada porque ya hemos dicho los motivos por los cuales eran atormentados, la única conclusión que sacaron fue la que se ve en la Biblia desde el principio. El injusto persigue al justo. El malo persigue al bueno. Y el malo quiere destruir al bueno. ¿Por qué? Porque en el bueno hay un reflejo de cómo se hacen las cosas. Y eso el mundo no lo quiere ver. ¿Qué pasó? Gálatas capítulo 4 y versículo 29. ¿Qué pasó cuando Abraham tuvo un hijo con la concubina, con la sierva de Sara, y le nació un hijo llamado Ismael? Y luego le nació el hijo de la promesa con su mujer Sara. ¿Qué pasó con los dos hijos? Que el de la Agar, el hijo que no era de la promesa, el hijo que era del mundo, perseguía al espiritual. Y aquí nos dice este versículo que igual que entonces, pasa ahora, el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu. Así también ahora. ¿Es así? Es así, hermanos. Aparentemente el mal vence. Aparentemente el mal parece que se lleve la victoria. Aparentemente. ¿Qué pasó con Caín y Abel? ¿Se acuerdan lo que pasó con Caín y Abel? Vamos a leerlo en Hebreos, no en Génesis, capítulo 11 y versículo 4, donde nos va a decir el verdadero motivo por el cual Caín mató a Abel. Porque por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Lo hizo mejor, lo hizo como Dios quería, pero Caín iba a la suya. Caín lo quería hacer a su manera. Yo vengo a la iglesia y adoro como a mí me da la gana, no como Dios quiere que se le adore. Yo vengo a la iglesia y vivo como yo quiero. Y para colmo persigo al espiritual, al que lo hace bien. Y el carnal siempre persigue al espiritual. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. La persecución, dicho desde el principio de los tiempos, el mal siempre persigue al bien. Hechos capítulo 6 y versículos 9 y 10. Los opositores del primer mártir de la iglesia, los opositores, los que se oponían a él. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos. Los libertos resulta que eran unos esclavos judíos, escuchadlo bien, no eran judíos, eran unos esclavos judíos que se habían convertido al judaísmo, que habían sido raptados, habían sido llevados por, no me acuerdo qué emperador, 69 años antes de Cristo. Y resulta que luego fueron liberados y ellos montaron una sinagoga. Y en esa sinagoga de los libertos, por eso se llaman los libertos, porque fueron liberados, no eran judíos, eran esclavos que se habían convertido al judaísmo. Eso se llaman prosélitos en la Biblia. Y de Alejandría, de Cilicia y de Asia disputaban con Esteban. Eran los que se oponían a Esteban. Y les decían, pero no podían resistir a la sabiduría
y al espíritu con que hablaba Esteban. Y decidieron matarlo. Porque el mal lucha contra el bien. Es que mi suegra no es cristiana y siempre cuando viene a la casa viene con sus punzaditas. ¿Y qué? ¿Todavía no vais a bailar este fin de semana? ¿El domingo todavía vais allí a la iglesia? La suegra que no es cristiana, o el hermano, o la prima, o el hijo, o el padre, o quien sea. ¿Todavía te dedicas al ayuno? Aleluya. Y siempre esas heridas, esas palabras que hieren, porque el mal lucha contra el bien. En vez de decir, oye, pues te veo bien, veo que tu familia, desde que estás en la iglesia, te va mejor, estás más ordenado. No sé si tienes dinero o no, pero se te ve más reluciente. ¿Vas limpio? ¿Vas limpia? ¿Vas bien? Veo que este cambio es bueno. Veo que te veo más feliz. ¿Qué tendrás? A ver si es verdad lo que tú me dices y que tengo que ir a la iglesia para realmente ser una persona como tú. No, eso no lo van a decir. Van a decir lo contrario. ¿Tú? Pues si el otro día no sé qué hiciste, aún siendo mentira, para ver si sacan una verdad. No sé qué hiciste. Me parece que tú de cristiano tienes poco. Esas son las acusaciones del mal contra el bien, los opositores. Y por último, Hebreos, capítulo 11, 36 al 39, vamos a leer cómo muchos de nuestros hermanos que murieron, vamos a ver por qué murieron. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Esta frase es espectacular. El mundo no es digno de los cristianos, de las personas buenas, de las personas que siguen al Señor. Buenas porque tenemos al Espíritu Santo, porque si no, no somos nada. Buenas porque tenemos a Cristo con nosotros. El mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y ahora nos va a decir, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, marturia, mediante la fe, no recibieron lo prometido. Se refiere que otros consiguieron lo que Dios les prometió en vida. Esto lo consiguieron en la muerte. Aparentemente el mal había triunfado sobre ellos, aparentemente. Habían sufrido, habían muerto, aparentemente. Pero hermanos, el fin no es la muerte. Esta es la buena noticia, ¿verdad? El fin es la resurrección y la vida eterna. Una promesa que viene dada desde el Antiguo Testamento, no es nuevo. Hace muchos años que Dios lo prometió. Vamos a leer en Daniel capítulo 12 y versículo 2, donde allí se empieza a narrar que todos vamos a resucitar. Que la muerte no es la que tiene la victoria. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. En el Nuevo Testamento vamos a leer a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 16, donde el apóstol Pablo dice que habrán dos tipos de personas, los muertos que van a resucitar y unos que estarán vivos y serán arrebatados en un momento dado. Esperemos que eso seamos nosotros, los que no tengamos que pasar por el trance de la muerte. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hemos quedado
Los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre en el Señor. El mensaje de los dos testigos se puede simplificar en Juan 11, 25 y 26. Juan 11, 25 y 26. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente, tendrá la vida eterna. Vemos como el mal no acaba venciendo. Todo el Apocalipsis es el mismo mensaje: el bien vence sobre el mal. Amén, hermanos. Y estos dos testigos que aparentemente en este versículo 7 han sido muertos o van a ser muertos por el anticristo, por la bestia, más adelante Dios le va a dar vida. Y todo el mundo se va a quedar sorprendido. Todo el mundo se va a quedar absorto. Mentes atormentadas que no quisieron escuchar el Evangelio. Esperemos, hermanos, y tú que nos miras por las redes, que tú seas de los que has aceptado el Evangelio y que tu mente no se atormente cuando escuches las buenas noticias de salvación, de que Cristo vino al mundo para pagar los pecados, el justo por los injustos. Amén. Dios te bendiga. Este canal no está monetizado, ni los vídeos, ni nada de lo que compartimos. Es totalmente gratuito. Nuestra iglesia no recibe soporte económico exterior. Confiamos plenamente en Dios y sabemos que somos de bendición para tu vida. Solo nos sustentamos por medio de las ofrendas que recibimos en la iglesia o por estos medios. Hoy tienes la posibilidad de ser partícipe de este ministerio, ofrendando según se proponga en tu corazón. Dios ama al dador alegre y no añade carga a aquel que ofrenda, sabiendo que según uno siembra para la obra de Dios, es recompensado. Puedes enviar tu ofrenda por medio de MoneyGram o RIA a mi persona, a Daniel Amposta García, enviando siempre el comprobante. También puedes hacer la transferencia bancaria a los números que te saldrán en pantalla. O, si por lo contrario vives en España y tienes una cuenta en España, puedes enviar un Bizum o venir a visitarnos y ser bendecido en persona. Todos los datos lo vas a tener próximo en la pantalla, sabiendo que tu ayuda es necesaria para que este ministerio siga adelante predicando la sana doctrina. Además, estarás sembrando en la obra de Dios. Yo, el pastor Daniel Amposta García, te doy las gracias por tu atención y por tu ofrenda de amor. Y además, te aconsejo que no dejes de ver el próximo vídeo, que serás muy, muy, muy bendecido. Que Dios te bendiga.